Ni hablo porque no sé si nos escuchamos. Pero no nos ven. No, no nos ven. Ocas. Vamos a ver si ya se empieza a juntar la banda. Yo no voy a poder ver los comentarios porque, bueno, yo creo que después se conecta al internet, pero a ver si no se va la luz y porque yo los veo desde la computadora. Yo los empiezo a dirigir, o sea, yo los empiezo a poner las preguntas aquí. Va. Ya tenemos tres. Vamos a ver si. No sé si nos estén escuchando, pero A ver que nos pongan un comentario, a ver si nos escuchan. ni hablo porque no sé. Sí nos escuchamos, amigo, perdón. Voy a mutearnos. ¿Sí? Ok. Y creo ¿Estamos que ya listos? con eso estamos listos para iniciar. Ay, nada más vamos a ver si nos pueden dar la señal de que sí nos ven, de que sí nos escuchan. Nosotros también estamos aquí en la prueba de audio, Denos un pero like si nos escuchan y y un ay, corazón si no. ya está, estamos completamente en vivo. Muchísimas gracias a todos los que se dieron cita, se dieron ese pequeño tiempecito para estar con nosotros. Muchísimas gracias y así damos comienzo a la segunda temporada del podcast de Papilio. Muchísimas gracias. Amigo, ¿cómo estás? Pues contento, feliz con problemitas técnicos aquí en casita porque está lloviendo, pero y si notan algo de que la luz viene y se va, no se preocupen, pero yo sigo aquí. Así es, antes de que me quedemos comienzo, bueno, los que les recomendamos, antes de presentar a nuestro invitado y de cualquier otra cosa, de empezar con nuestra presentación, eh, si pueden ir copiando el código QR, ahí está del otro lado, el código QR que está aquí al ladito para que puedan ir viendo la información de la cual vamos a estar hablando por si no están familiarizados o
por si tienen alguna duda, nos pueden hacer llegar las preguntas, pero también para que ustedes lo puedan ir viendo y puedan irnos siguiendo. Aquí está el código QR y, híjole, pues muchos se conectaron porque realmente les gustó el tema, les interesó, les llamó mucho la atención, otros por nuestro invitado, que eso también se agradece muchísimo. Y amigo, antes de presentarlo, damos así comienzo a la segunda temporada. ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué sorpresas crees que nos esperan? ¿Cómo ves cómo sientes esta segunda temporada? Pues siento que va a estar diferente a la primera. Retomamos algunas cosas de la primera, pero creo que hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando y al parecer ha sido para bien. Comenzamos, como ya lo dijimos, con solo podcast, luego videos, luego Facebook, luego ahora Facebook Live, luego YouTube y han ido cambiando las cosas, ¿no? Ahora para este formato, pues queremos que sean puros invitados, lo cual siento va a ser muy nutritivo porque además las personas que son cercanas a nuestro invitado, pues van a estar atentos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que va a funcionar muy bien. Esperemos que sí. Esperemos que sí, esperemos que les guste. Tenemos ahí nuevas sorpresitas, nuevas cosas. Espero y podamos seguir contando con su apoyo para los que nunca nos habían visto. Pero bueno, no vamos a alargar más. Simplemente va a ser, en los videos va a estar constando de una pequeña introducción, nuestro invitado, la exposición del tema y al final vamos a estar poniendo sus preguntas. Las preguntas que creamos puedan aportar muchísimo van a estar apareciendo, ¿vale? Y pues bueno amigos, así damos la bienvenida y el comienzo. Bienvenidos al podcast de Papilio. Muchísimas gracias. Vamos a entrar de una vez, porque ya somos 22 personitas. Muchísimas gracias. Ok. Ya llegué poquito tarde. Olis, no te preocupes, Pam Aguilar, muchísimas gracias, Ari, muchísimas gracias a todos los que están Muchísimas conectados. gracias a Pero todos. bueno, amigo, vamos a dar comienzo con el tema del día de hoy, del podcast del día de hoy, que va a ser ciudades inteligentes. Y para este tema nos acompaña nada más y nada menos que el El biólogo biólogo. Iván, Ajá. Iván Lira Treto. Sí, Vamos con él y solo quería dar una ahí está con introduccioncita nosotros. de él, que él es biólogo egresado Adelante, adelante. de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, al igual que nosotros. Es un gran amigo, lo estimo mucho. Desde segundo semestre tuve contacto con él y ya desde entonces pues no lo solté. Porque pues, considero que es una persona muy interesante, que le apasiona lo que hace. Entonces por eso es uno de nuestros invitados más especiales de los que hemos tenido aquí. Entonces, pues bienvenido, Iván. Bien, todos, muchas gracias amigos, ¿cómo están? Bien, bien, encantados de tenerte aquí con nosotros. No, pues de veras que el gusto es mío y de veras muchas gracias por haberme invitado y brindarme la oportunidad también de hablar de este tema aquí en su podcast. La verdad es que a mí se me hace bastante interesante esta iniciativa que tienen y siento que concordamos mucho en ideas, ¿no? Ya lo hemos platicado días atrás. Hay por ahí ya algunos temas que hemos venido platicando y a mí se me hace muy interesante todo esto que ustedes están armando. Entonces, pues les agradezco el que den la oportunidad y abran el espacio para que pues más biólogos, ¿no? Empecemos a poder expresar nuestras ideas en este tipo de espacios. Sí, y Y pues bueno, precisamente o sea, ajá, sí, dale. que pues no es como que lo hagamos exclusivamente para biólogos, sino más bien es dirigido hacia personas que estén interesadas con la naturaleza, ¿no? Porque pues al final todo se conjunta y todo debe de verse desde un enfoque holístico, o sea, de un todo para llegar a un bien común. Entonces, cualquier persona que esté interesada hemos estado con arquitectos, hemos estado con fotógrafos, hemos estado con ingenieros agrícolas. Entonces, todos los que se quieran sumar a esto del medio ambiente son bienvenidos. No, pues vientos, amigo. Pues sí, o sea, fíjate que con respecto a eso que dices, el tema del que vamos a platicar hoy,
Ujú. que yo más o menos les preparé, lleva por título Ciudades Inteligentes, ¿no? Pero en realidad las ciudades inteligentes precisamente son esto que acabas de mencionar, ¿no? Es algo que integra un montón de profesiones y de formas de pensar también y de ver Sí, las cosas dentro de un ecosistema, ¿no? sí, Entonces, pues si quieren podemos ir empezando con el tema de hoy. sí, Lleva por adelante. nombre Ciudades Inteligentes, Smart Cities. Y yo sé que a lo mejor podrán decir por qué un biólogo está hablando de estos temas y no una persona tecnológica o algún ingeniero en telecomunicaciones o sistemas, ¿no? Pero sucede que las ciudades inteligentes son un tema bastante interesante para diferentes profesiones, ¿no? El día de hoy, pues yo les pediría, no sé qué tanto aforo haya de personas ahorita, pero yo pediría que nos pusiéramos lo primero que tenemos que centrarnos es en que vamos a estar hablando de ecosistemas urbanos. Desde el punto de vista de los biólogos, muchas veces creemos que lo único que es importante dentro de nuestra carrera, o más bien nos centramos mucho o nos enfocamos mucho en lo que son los ecosistemas naturales conservados, ¿no? Como una selva, como un bosque, como un manglar o este tipo de ecosistemas, ¿no? Sí, Pero sucede que también muchas veces los biólogos dejamos de lado ecosistemas que son perturbados, como son las ciudades, ¿no? Que son eh, sistemas vivos que ujú, también en donde interactúan un montón de especies. O sea, en las ciudades no solamente estamos los seres humanos, sino que sí, además interactuamos con un montón de especies de aves, de mamíferos, pero además sucede algo bien interesante entre los humanos o la sociedad humana, que nosotros tenemos una variedad de pensamientos enorme, ¿no? Entonces, pues también es complejo estudiar a veces a las ciudades precisamente por eso, ¿no? Porque hay una división de pensamientos muy grande. ujú, Bueno, pues una vez que ya tenemos en mente de que vamos a estar pensando en este ecosistema, o en las ciudades más bien como un ecosistema, como un organismo vivo, o sea, algo que está complementado por un montón de partes, eh, pues vamos a, si quieren, a darle continuidad claro, a la siguiente diapositiva, porfis. sí, Ok. Este, bueno, en lo ahí que va, ahí vamos va, ahí va. avanzando, Ujú, sí, por ejemplo, algo de lo que ustedes platicaban o han estado platicando en su podcast, que se me hace muy interesante, es que ustedes ya daban una introducción de cosas, de Lo esto va cargando. de los términos de sustentabilidad, ¿no? ujú, Ustedes, es decir, ustedes ya estaban hablando desde hace tiempo de lo que era esto de arquitectura sustentable y de la alimentación sustentable, ¿no? sí, Entonces, ahora igual vamos a hablar de las ciudades, pero como entes que tienen que ser sustentables igual para favorecer a la vida en general, ¿no? sí, Primero tendríamos que empezar por definir lo que son las smart cities, ¿no? ujú, Que en realidad, pues como ya lo dijimos, o sea, vamos a pensar en la ciudad como un ecosistema, pero ujú, este ecosistema tiene ciertas particularidades, ¿no? El primero es la conectividad, es decir, las ciudades inteligentes son espacios súper conectados, ¿no? Esto ujú, quiere decir que en cualquier punto en el que tú estés de la ciudad va a haber eh, puntos, digamos, por ejemplo, Wi-Fi, va a haber acceso a Internet, eh, por ejemplo, es algo que ya está pasando en la Ciudad de México, que vamos a hablar un poquito más adelante, cómo la conectividad influye para un montón de cosas, ¿no? sí, Y también nos estamos acercando, pasa algo chistoso porque también nos estamos acercando a una nueva época en la que ya no solo son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? O sea, ya no solo vamos a las hablar de TIC, las TICs, ajá, ajá, exactamente. Ahora estamos pasando a lo que es el Internet de las cosas, ¿no? El sí, IoT, Internet of sí, Things, ajá, que pues en realidad las TICs, lo que pasaba con las TICs era que eran dispositivos móviles que tenían conectividad, pero en realidad no estaban interconectados los unos con los otros, digamos, a nivel comunidad, ¿no? Población, exactamente, ¿no? sí, Precisamente poblacionales. regresamos a esta parte de que las Ajá, ciudades también funcionan como ecosistema ajá, y también lo podemos exactamente. ver ejemplificado aquí. Sí, exactamente. Ah, Entonces, lo que está pasando o lo que pasa con el Internet de las cosas es que más dispositivos van a estar conectados a Internet, pero ya no es necesario que alguien los esté controlando como nosotros, por ejemplo, ahorita una computadora o un teléfono, ¿no? sí, Sucede que en el Internet de las cosas ya, por ejemplo, un parquímetro
va a estar mandando información vía Wi-Fi hacia una nube que se va a almacenar y que va a ser procesada para, por ejemplo, decir, ok, en una zona donde hay mucho tránsito, hay tantos parquímetros disponibles, ¿no? Entonces, eso ayuda también a la movilidad, que es algo que vamos a hablar más adelante. Bueno, el tema que sigue es el Big Data, que va muy de la mano con esta cuestión que estamos hablando del Internet de las cosas. Yo Obviamente, creo que precisamente, perdón que te interrumpa, precisamente se llama Internet de las cosas porque pues son los objetos, ¿no? O sea, las cosas, los objetos inanimados son los que van a estar inmiscuidos en la transmisión de datos. Entonces, por eso es de las cosas, ¿no? De un ente, bueno, de una persona que, bueno, los humanos, ¿no? Somos los que manejamos el Internet. Sí, exactamente. Entonces, exactamente. Por eso lleva ese nombre. Y esto del Big Data también es importante, bueno, por ejemplo, para los colegas que son biólogos, porque básicamente esta cuestión del Big Data es algo muy parecido a lo que nosotros hacemos en la ecología, ¿no? Que es un análisis estadístico de datos, ya pueden ser muestreales o poblacionales, y existen un montón de formas en las que nosotros podemos, por ejemplo, estudiar a un ecosistema a partir de esa información, ¿no? Entonces, esto del Big Data precisamente es generar, como su nombre lo dice, datos que se van a almacenar, como ya lo dijimos, en una nube, pero esos datos sirven para que a través de, por ejemplo, métodos como inteligencia artificial o machine learning, se procesen y puedas hacer más eficiente la ciudad, ¿no? Como este ejemplo que poníamos del parquímetro. Entonces, por ejemplo, hablemos de Coyoacán, ¿no? Del centro de Coyoacán, o por ejemplo, colonias como la Roma Norte, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, que son ciudades, o que diga, colonias con o alcaldías con una afluencia muy grande de personas, ¿no? Entonces, estacionarse en algún punto se vuelve en un problema que además ocasiona caos vial, y ese caos vial también causa problemas ambientales, ¿no? Porque entre más carros tengas parados haciendo carburación interna, pues más siguen contaminando, ¿no? Entonces, es tan sencillo como que ahora tú ya tienes una aplicación, llegas al lugar y ya sabes exactamente en dónde está el lugar disponible para que te estaciones, ¿no? Entonces, eso libera vías, lugares donde se estacionaban 2 o 3 carros en 2 o 3 filas, pues eso se reduce y cosas así, ¿no? Entonces, de esto van más o menos un poquito las ciudades inteligentes. Básicamente, lo vamos a ver más adelante, son 3 ejes que ustedes ya los han comentado en sus podcasts anteriores, pero algo muy importante dentro de las ciudades y uno de los grandes retos de las ciudades durante el presente y el futuro, pues es la movilidad. Y la Ciudad de México no se queda atrás con este problema. O sea, yo creo que es de las ciudades con más problemas de movilidad. No sé ustedes qué opinen. Por ejemplo, si yo les preguntaría, ¿no? ¿Cómo ven el problema de la movilidad aquí en la Ciudad de México? También para que no me la pase yo hablando. No, está bien. De hecho, pues creo que le preguntas a las personas, bueno, en lo particular a la persona adecuada, porque yo vivo al sur oriente de la ciudad, y por ejemplo, para llegar a la prepa a la que fui, que fue la prepa 5, me hacía hora y media, y no sé, no son muchos kilómetros para acudir ya después a la facultad, igual, hora y media. Entonces, un tiempo residí en Oaxaca, y pues para llegar al cine eran 10 minutos, para llegar al centro de la Ciudad de México, de la ciudad de Oaxaca eran 15 minutos. O sea, comparado, o sea, si lo comparamos es muchísima la diferencia. Entonces, obviamente tenemos un problema de la movilidad muy cañón. Sí, de hecho sí. Pues fíjate, yo por ejemplo, sí. qué bueno. Ajá, adelante. Dale, Rey. Yo lo que iba a comentar es que realmente lo que está pasando, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es que se está concentrando más gente en menos espacio y está causando un caos mayor en cuestión de movilidad. Yo escuchaba un ejemplo en el cual decían que qué pasaba si le poníamos cámaras a los semáforos. Es muy similar a lo que ustedes platicaban con los parquímetros, pero con los semáforos. ¿Qué pasa si le ponemos cámaras a los semáforos y empezamos a ver toda la movilidad? Empezamos a crear una base de datos con los días, con las horas y la cantidad de autos que empiezan a pasar, que empiezan a transcurrir por una avenida X. Entonces, esto lo que generaba, pues, era que
el siguiente paso era que los semáforos pasaran a ser inteligentes para que a cierta hora, con cierta afluencia, tal vez se movieran a con cierto tiempo, o sea que cambiar el tiempo de los altos y de los sigas para que fuera más rápida la movilidad, ¿no? Eso es lo que ejemplo muy interesante. Yo aquí empezaría también a hacer partícipes a los que nos están haciendo el favor de vernos y escucharnos, de ustedes qué piensan, en dónde implementarían cierta tecnología para poder mejorar o resolver un problema, que en este caso es la movilidad en la Ciudad de México. Es claro, y como tú lo dijiste, amigo, mismo lo que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, y es precisamente otro de los puntos, que cada una de las regiones del país, enfoquémonos en el país, tiene diferentes problemas. No podemos ir al estado de Oaxaca a poner esto de movilidad porque no tienen ese problema allá. Entonces, yo hago ese ejercicio con los que nos están viendo y nos están escuchando, de ustedes qué problema ven, cómo podrían solucionarlo con este tipo de, ¿cómo se dice? ¿De tecnología? Con ese tipo de tecnologías. Así es, de tecnologías. Y perdón, amigo, continúa. Yo quería agregar algo que sacamos de los documentos que nos hiciste favor de llegar, y precisamente menciona que la transformación digital de las ciudades se traduce a el gran reto de producir la adaptación e integración de infraestructura y procesos tradicionales ya existentes y en funcionamiento a unos inteligentes y conectados. O sea, esto se resume a decisiones de lo que ya hacemos, pues ahora eso que nos venía funcionando hace tiempo, tal vez ahora ya no es tan funcional. Ahora podemos hacerle un cambio, podemos hacerle inteligentes y que todos estén interconectados para que se haga un mejor funcionamiento. Sí, claro. No me había fijado que estaba ahí, se movieron por ahí las palabras de la presentación. Pero sí, o sea, eso que comentas, amigo, es bastante interesante, ¿no? Porque tiene que ver mucho con también cuestiones que ustedes ya han platicado anteriormente en su podcast, de, por ejemplo, los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Que son 17 objetivos de desarrollo sustentable en los cuales el mundo, o sea, 198 países, si no me equivoco, por ahí corríjanme, pero la mayoría de países del mundo, o sea, toda la ONU, se reunieron y planificaron estos objetivos de desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque está sucediendo un fenómeno bastante interesante. O sea, hay estudios que afirman que para el 2050 más del 70% de la población va a vivir dentro de ciudades. Entonces, se tiene que cambiar la gestión de cómo se están llevando a cabo la administración pública dentro de las ciudades, porque imagínate, o sea, 70% de la población humana total, y además va a incrementar mucho más de lo que está ahorita, y todos van a estar ubicados dentro de ciudades. Entonces, la gestión del agua, la gestión del gas, muchos servicios naturales se ven impactados de cierta forma, ¿no? Entonces, tiene que cambiar esta forma en la que se administran estos recursos, ¿no? Entonces, pues eso es algo muy interesante. O sea, la verdad, a mí, yo cuando vi ese dato de que cómo están creciendo cada vez y cada vez más las ciudades, sí me sorprende, ¿no? Y el problema es cómo se van a ver desplazadas, o sea, también los ecosistemas naturales, ¿no? Cómo vamos poco a poco. Y, o sea, el ejemplo claro está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, yo vivo en el estado, pero ustedes, por ejemplo, que están dentro del distrito, yo ya soy parte de la extensión, ¿no? De lo que es la Ciudad de México. Y luego te vas más lejos de aquí donde tienen su casa y sigue creciendo y creciendo y creciendo la mancha urbana, ¿no? O sea, en algún punto ya vamos a llegar a Puebla, vamos a estar casi pegados con Puebla, ¿no? Entonces, sí está muy cañón todo esto. O sea, tiene que cambiar a fuerzas la gestión en las ciudades. Y obviamente una ciudad tan problemática como la CDMX no se puede quedar atrás. O sea, tiene que empezar a haber resolución de estas problemáticas, ¿no? Y bueno, ya si quieren continuamos con los demás puntos. No me voy a parar tanto para darle prisa. El siguiente punto, pues, es la seguridad, que obviamente es uno de los grandes problemas y grandes retos de las ciudades en la actualidad.
La seguridad obviamente también puede cambiar en las ciudades inteligentes con la tecnología. Es decir, por ejemplo, las cámaras del C5 ya son algo que aplican en las ciudades inteligentes en el mundo, ¿no? O sea, este monitoreo constante y además las alarmas, ¿no? Que tienen los postes, Sí. ya son indicios de cómo está cambiando la seguridad dentro de la Ciudad de México, ¿no? El siguiente, pues, es el ordenamiento territorial, cosa que la Ciudad de México sí somos un caos, ahí sí terrible, Sí. cero. Es una ciudad con muchos caos desde su origen, o sea, desde que era México prehispánico, se les ocurrió hacer justo una ciudad en el centro bueno, no es justo el centro del lago, pero sí en En medio un del lago. lago. Y desde ahí vienen muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente nosotros, digamos, el suelo que pisamos en realidad es el fondo de un lago, o sea, es suelo que no es firme. Por esa razón, los temblores en la Ciudad de Los sismos. México son tan fuertes y por esa razón no se puede construir, no se podía construir o no era viable construir un aeropuerto en el lago de Texcoco porque es el corazón del lago, ¿no? Es el corazón de la cuenca, es donde de las partes más altas de las montañas que rodean la Ciudad de México, se arrastra el agua por la cuenca y llega hasta el lago de Texcoco y parte de Xochimilco, ¿no? Entonces, pues sí, es riesgoso, por eso era riesgoso, ¿no? Por ejemplo, construir un aeropuerto ahí. Entonces, el ordenamiento territorial es algo que también se está empezando o se tiene que empezar a modificar o a controlar y regular dentro de las ciudades inteligentes, ¿no? El siguiente paso es la equidad de derechos y de justicia, y aquí otra vez yo les volvería a preguntar a ustedes, para no entrar tanto yo en polémica política, ¿qué opinan de la Ciudad de México? O sea, o a la gente que nos está escuchando, ¿ustedes qué opinan de cómo se están llevando las políticas en cuanto a equidad y justicia dentro de la Ciudad de México? ¿Creen que realmente se está logrando este punto? O sea, ¿realmente hay equidad con todo esto, por ejemplo, de la comunidad LGTBI más? O por ejemplo, las personas pro vida, o sea, hay un montón de divisiones sociales, ¿no? ¿Ustedes qué opinan, por Sí. ejemplo? Sí, pues precisamente en la Ciudad de México, al haber tanta información, al haber tanta gente que tiene diferentes puntos de vista que pueden opinar, y pues a veces también está esta parte de la desinformación, ¿no? Que nos afecta muchísimo. Y pues creo que especialmente he platicado con algunos otros amigos de algunos otros estados y me han comentado que en esos lugares no están tan implementadas estas medidas de equidad y de respeto a las comunidades LGBT, por ejemplo, los pro aborto, las feministas, etcétera, ¿no? Todos estos grupos que son necesarios ser escuchados, ¿no? Entonces, en lo particular, creo que la Ciudad de México sí está, no como, tal vez no al 100%, pero sí se están implementando ciertas cosas que ayudan que van dirigidas hacia la equidad y la justicia de estos grupos, ¿no? Sí. Y en cuanto a mi punto de vista, creo que ya somos tantos que hay tantas cosas que ver, que escuchar, tantas opiniones que creo que ni han sido escuchadas, ni han sido platicadas por las personas. Entonces, creo que ahí entra también de lo que decía en un inicio, no somos tantos en un lugar tan pequeño que es muy difícil escuchar tantas voces, tantas opiniones, escuchar a tantas personas. Y sí, creo que estamos un poco más avanzados en ese tema a comparación de otros estados, pero aún nos falta muchísimo, nos falta mucho por hacer. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ray, la verdad, amigo. O sea, sí nos hace falta camino por recorrer, pero igual que su opinión, yo pienso que la Ciudad de México ya al menos ha empezado con algunas cuestiones. La última cuestión es la transparencia, que aquí también la Ciudad de México, igual que todo el país, o sea, tenemos gobiernos corruptos por todos lados. Y la Ciudad de México obviamente no se queda atrás. Entonces, esto de subir o hacer públicos todos los datos en Internet y generar también un big data de cuestiones, digamos, internas de cada secretaría dentro de la Ciudad de México,
pues se convierte en un método de transparencia, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar al sistema de información geográfica de la PAOT, pero, o sea, la PAOT es el claro ejemplo de que hay transparencia en el No, gobierno, ¿no? O sea, ahí tú puedes entrar a la página y entrar al SIG y te van a aparecer todas las alcaldías. Entonces, tú puedes ver por alcaldía todas las denuncias o todas las denuncias ciudadanas que hubo eh, en cuestión de medio ambiente, ¿no? Ujú. Ajá, exactamente, desde maltrato animal hasta, por ejemplo, emisiones sonoras, contaminación sonora, contaminación por vibraciones, o sea, todo eso tú lo puedes ver y pasa lo mismo por ejemplo, no sé si ustedes conocen la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que ese es un organismo nuevo dentro de la Ciudad de México que creó esta Claudia Sheinbaum y que ahorita el dirigente es Pepe Merino, que a lo mejor por ahí algunos lo han de conocer, que era un tuitero famoso. Eh, pero, o sea, ahorita este men está a cargo de la agencia de investigación y igual ahí se hacen públicos un montón de datos, ¿no? O sea, es un Ujú. sistema, una red de datos abiertos, ¿no? Entonces, esos son indicios de que al menos dentro de la Ciudad de México se está empezando, ¿no? A hacer transparente algunos procesos, ¿no? Sí, Bueno, sí. aquí se me ocurre un poquito lo que hemos comentado en algunos episodios en cuanto a la Gaceta Ecológica, que allí se publican todos los proyectos que están por aprobarse, que están en revisión dentro del medio ambiente. O sea, si quieren hacer alguna obra en la selva, en la selva que sea, no precisamente, bueno, en la selva que sea, Uh-huh. bien, están ahí publicados y cómo va el sí, en proceso, cualquier puedes, estado, sí. ajá, puedes, en qué estado, puedes ver cómo va a ser la construcción, si les han respondido que tienen que corregir algunas cosas, todo está ahí en esa Gaceta Ecológica. Ok. Ese sí no la conocía, la verdad, Así ¿eh? es, y ya nada más para complementar, está el Instituto Nacional de Transparencia, en el cual tú puedes pedir cualquier documento que se haya ingresado o cualquier dependencia de gobierno y ellos están obligados en responderte. Yo apenas hice una consulta también para ver cómo está en cuestión de impacto ambiental y ahorita, pues bueno, por lo de la pandemia, se han tardado en contestar, pero sí le dan seguimiento. Y es obligación darte seguimiento y contestación a las peticiones que tú pidas porque son de libre acceso. Sí. Sí, entonces, Vamos con la eso es siguiente. ajá, sí, con Ujú. la siguiente, por favor. Pero eso es muy interesante, ¿eh? Eso del Instituto de Transparencia. Nada más hay que esperar un poquito porque está un poquito Listo, lenta amigo. la... Creo que, ok. La siguiente es Sí, este punto es sobre la resiliencia social y ambiental, Ujú. que básicamente tiene que ver con esta capacidad que tienen, digamos, los ecosistemas o los seres vivos. Incluso, o sea, se puede aplicar a muchas cosas, la resiliencia se aplica a muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, hablando de cuestiones biológicas, la resiliencia es esta capacidad que tienen los ecosistemas para que en algún momento enfrentar una adversidad y a partir de todo lo que los conforma o los estructura, no sé, después de esa adversidad, tener la capacidad de volver a regresar al punto donde Óptimo, ¿no? encuentre, ajá, exactamente, donde haya un mayor equilibrio, ¿no? Y Ujú. para esto, pues hay 3 puntos que ustedes ya más o menos para lograr esto, son 3 puntos que ustedes ya han tocado más o menos, ¿no? Sí. Eh, que no sé, o sea, por ejemplo, no sé si los quisieran explicar más o menos, Ujú. esto de Sí, los pues ejes. precisamente, pues parte del desarrollo sustentable no es, como lo hemos mencionado en algunos otros episodios, no es simplemente tomar el medio ambiente y proteger el medio ambiente hasta morir, sino se deben tomar ciertos otros aspectos que tienen que ver con nosotros como especie, ¿no? Como especie que habita la Tierra pues nosotros, nuestra economía, todo se mueve pues a partir del manejo de los recursos y entonces entra esta parte económica que no podemos dejar a un lado simplemente y enfocarnos en cierta cosa. Debe de ser, como lo hemos mencionado, un enfoque pues holístico donde todo se conjunta en uno, ¿no? Y también esta parte social, en donde pues también somos parte de una sociedad como pues como humanos
y no podemos dejar atrás ciertas cosas, dentro de las cuales también está esta parte de del respeto hacia estas comunidades que hemos estado mencionando, la equidad, la justicia, y ya ahora sí en conjunto estas tres partes del medio ambiente, la sociedad y la economía pueden aspirar en miras hacia un desarrollo sustentable y por lo tanto, bueno, también al desarrollo de las ciudades inteligentes, que es el tema. Y esto va de la mano, o sea, precisamente las ciudades inteligentes van de la mano con el desarrollo sustentable. Así yo nada más quería, complementando un poco en temas que, bueno, los que nos están viendo por primera vez, uno de los objetivos que tenemos como página es la divulgación de la ciencia. Estamos enfocados más al medio ambiente, pero ya hemos platicado esta parte. Nos hemos enfocado mucho a lo que es la parte del impacto y la conservación ambiental, ¿no? Y todos los proyectos, ya como lo dijo mi compañero Axel, tienen que tener estos tres enfoques en un principio, porque si no nos podemos enfocar solo en uno, porque no podemos dejar a los otros dos a un lado, ¿no? Todos tienen que ir conjuntados para que en conjunto pues se pueda ver y velar por el bienestar de todos, ¿no? En la parte económica, ambiental y social de todos. Y bueno, perdón, amigo. No, sí, está muy Está bien. Y por ejemplo, esto que dices, por ejemplo, amigo, es importante y interesante porque sí, las ciudades inteligentes en realidad son un complemento de las ciudades sustentables y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y las dos se tienen que complementar de alguna forma, porque no puede haber, o bueno, sí pueden existir ciudades inteligentes sin desarrollo sustentable, pero pues qué caso tiene, ¿no? Y las ciudades no pueden ser sustentables si hasta cierto punto crece y crece la población demográfica y no llegamos o no avanzamos junto con la tecnología, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, digamos que esto de las smart cities, las ciudades inteligentes, lo único que hacen es como brindarnos esas herramientas o el medio a través del cual nosotros podemos empezar a construir esta resiliencia, ¿no? Sí. Como ya hablamos, todas estas cuestiones de la gestión del gobierno y todo esto, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, es muy importante dentro de también las ciudades inteligentes es que todo se centra en el ciudadano. O sea, no puede existir una ciudad inteligente si no se está pensando primero en el ciudadano, si no estás pensando primero en las necesidades del ciudadano, ¿no? Entonces, pero para atender eso, primero tienes que construir un tejido social, ¿no? Tienes que empezar a reconstruir las relaciones personales que existen dentro de tus colonias o dentro de tus alcaldías, ¿no? Y, por ejemplo, sí, algo que yo quisiera aquí resaltar, por ejemplo, es al menos para la Ciudad de México, es uno de los proyectos que se están llevando a cabo en la actualidad, que es el proyecto de Pilares de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ¿no? Este proyecto en realidad uno piensa que, o bueno, yo cuando lo descubrí así de primeras a primeras, creí que en realidad eran como casas de la cultura donde uno iba a ir y tomar un taller y todo eso, ¿no? Pero resulta que el trasfondo de estos establecimientos públicos va mucho más allá, ¿no? Y que forma parte de un plan integral dentro de la Ciudad de México. O sea, en realidad estos puntos se llaman puntos de innovación, saberes, no me acuerdo, son varios, está bien largo el nombre, pero bueno, estos lugares en realidad lo que se están conformando es para construir un tejido social. Se trata de que las personas vayan a estos lugares y se relacionen entre ellas, es decir, que aprendan un taller bordado, por ejemplo, ¿no? Que digan, ok, yo quiero aprender bordado, voy, pero en realidad la persona que está impartiendo el taller no está capacitada tanto, o bueno, al menos dentro de Pilares, no la capacitan para que te enseñe a ser la mejor bordadora del mundo, ¿no? O el mejor bordador del mundo, sino que lo que se está pensando dentro de los Pilares es que tú vayas a ese lugar y que te conozcas con otras personas y que platiques y que desarrolles proyectos junto con ellos y que a lo mejor si te enseñan a producir, a realizar un producto, tú tengas la oportunidad de venderlo con tu comunidad y que te acerques y que platiques, porque de eso se trata, desde ahí tiene que empezar, o sea, la reestructuración social. O sea, no es ni siquiera necesario decirlo, pero somos un país fragmentado socialmente, o sea, además polarizado,
clasificado, o sea, está muy cañón, ¿no? Sí, Entonces, sí. desde ahí parte, ¿no? Ujú. Perdón, Ujú. perdón. No, sí, sí, sí. Adelante. Precisamente también hay que tomar en cuenta que el desarrollo de las ciudades inteligentes no es no es un desarrollo a corto plazo. O sea, No. el cambio no va a suceder inmediatamente. Precisamente mediante estos ejes bueno, de la educación, se pretende por ejemplo, esto del tejido social, se pretende que pues en un futuro no, tú conozcas a la persona, ¿no? O sea, pues ahí lo conocí ahí en Pilares, hicimos estas cosas, pues le puedo ofrecer esto, ¿no? O sea, y así hacer el tejido social para que esto también pueda reducir en algún momento los índices de delictividad, Exactamente. asesinatos, etcétera, ¿no? O sea, como que la base está precisamente en la educación. Y lo hemos mencionado en algunos otros podcasts, que es la educación para prevenir antes que lamentar o tomar algunas medidas ya cuando está el problema. O sea, ahorita ya tenemos el problema, pero se están tomando, se deben de tomar acciones de educación desde este momento para que en algún futuro todo eso cambie, ¿no? Entonces son objetivos a futuro, no hay que verlos inmediatamente o no se ven inmediatamente. Y otra cosa, las preguntitas Así es, las vamos a ir revisando al final para que no se desanimen si no las contestamos así ahorita, es. pero sí las vamos a tomar en cuenta. Así es también los comentarios. Y con respecto a lo que tú decías, amigo Axel, precisamente en México tenemos 4 ciudades inteligentes, que es lo que yo puedo ver, ahorita lo vamos a platicar más adelante, de las cuales, pues como tú dices, no es de la noche a la mañana que ya podamos realmente ser, o a un periodo de 1 o 2 años, ¿no? Sino realmente es un periodo muy largo en el cual se van haciendo las propuestas y se van haciendo estos cambios poquito a poco para que al final tengamos como resultado, no sé, en unos 10 años más o menos, este cambio, ¿no? Que realmente se vaya viendo con estos pedacitos, ¿no? De poquito en poquito. Uh-huh. Y esperemos, bueno, vamos a hablar más adelante de estas 4, vamos a mencionar y vamos a ver que realmente no es algo que se haga ni siquiera en un año, o sea, en un par de años, no, ni siquiera, me atrevería a decir que en 5 se puede ver un avance, pero no se puede ver el 100% de a lo que queremos llegar. Sí, claro. Sí, sí, claro. Si quieren, pasamos a la siguiente diapositiva para no estancarnos Sí, sí, tanto sí. aquí. Ok. Mientras, nada más para cerrar este punto, la Uh-huh. restauración ecológica también juega un papel importante, tanto como el tejido. Bueno, las tres, ¿no? Obviamente, pero en la restauración ecológica pasa algo parecido que lo que platicábamos en Pilares, ¿no? Los espacios públicos o áreas verdes o áreas azules, que serían los cuerpos de agua, Ajá. también cumplen esta función de restablecer el tejido social hasta cierto punto, porque es en los parques donde las familias se reúnen, Punta. porque es en los Uh-huh. parques donde los niños juegan, donde hay interacción humana, donde se desarrollan todas estas experiencias como ser humano, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México había un montón de áreas verdes también olvidadas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y como les platicaba hace ratito, pues el enfoque tiene que ser hacia las personas. O sea, el cambio tiene que beneficiar no a las empresas, no al gobierno, tiene que a fuerzas centrarse en los usuarios, es decir, en los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Porque de pronto la gestión del gobierno se puede convertir en una gestión de servicios, ¿no? Es decir, ya es más fácil por ejemplo, ahorita en la actualidad, si tú te quieres desplazar de un punto a otro, no es necesario que sepas manejar porque pues puedes pedir un Uber, ¿no? Entonces, Uh-huh. ese es un servicio que atiende la demanda que los usuarios necesitan o que los ciudadanos necesitan. Entonces, por eso surgen Sí, este tipo de plataformas, ¿no? sí. Igual, por ejemplo, la otra plataforma como Rappi o estas De los plataformas scooters. de food delivery, las que Uh-huh. te llevan comida hasta tu casa, es lo mismo, están atendiendo necesidades de los ciudadanos hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, yo aquí les puse estos 3 ejemplos de Rappi, la de los scooters de Y Uber, Uber. porque, precisamente para mí son indicios o insights de cómo la Ciudad de México ya se viene transformando desde hace mucho tiempo en una ciudad inteligente que brinda este tipo de servicios. O sea, ¿cuántos datos genera, por ejemplo, Uber al día tan solo en la Ciudad de México?
Sí. de viajes, o sea, estoy seguro que Uber en su plataforma sabe exactamente a qué hora del día hay más gente, menos gente, o sea, y por eso las tarifas son dinámicas. Entonces, esos son indicios, así funciona un Smart City, ¿por qué? Porque, ok, entonces en donde hay más demanda, pues voy a subir los precios porque la demanda es más alta, ¿no? Y es lo mismo que pasaría en el gobierno, o como lo que explicabas, por ejemplo, tu amigo Raí, el de los semáforos, ¿no? Cómo se van cambiando, cómo va siendo dinámico, ¿no? El movimiento de las ciudades inteligentes. Sí, Obviamente, sí, quería dale, comentar dale. algo en cuanto ahora a los datos que se han generado respecto al movimiento de las personas en la pandemia, bueno, que hemos estado en cuarentena, pues ahí se toman tres puntos, que es Twitter, Facebook y Google, que tú le das permiso a tu teléfono que te diga o que te siga, ¿no? O sea, que marque dónde has estado y estos datos son generados o son proporcionados al gobierno de México para generar estas gráficas para ver cómo ha estado la movilidad. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo se pueden estar utilizando estas tecnologías. Así es. Y yo también estaba viendo un ejemplo que se me hizo muy interesante. No sé si alguien de los que nos está escuchando, viendo, o nosotros, bueno, los que estamos platicando, ¿ustedes saben más o menos dónde está una tenencia de un carro? Una ¿En décima cuánto está? parte, una décima parte, ajá, más o menos, ¿no? Porque va dependiendo de Del cuánto modelo, ¿no? valga el precio de agencia del carro, ajá, del carro. Bueno, si más o menos saben cuánto estarían dispuestos a pagar, una décima parte, imaginemos un ejemplo de 100,000 pesos, que valga un carro, obviamente un carro no vale 100,000 pesos, pero en el ejemplo, imaginemos un carro de 100,000 pesos. Si les dijeran que tienen que pagar la décima parte del valor de su vehículo como tenencia, ¿lo pagarían? Pues estaría de pensar, No lo bueno, sé. yo diría que estaría de pensarse, ¿no? Ajá. Estaría de pensarse, porque imagínate ir pagando la tenencia cada cierto tiempo, ya después de cierto tiempo, igual vas a haber pagado el valor del carro. Sí. Nuevamente es como si tuvieras comprado dos carros, pero únicamente tienes uno. ¿A qué voy? En que en otras ciudades de Europa la tenencia está por arriba del 100% del valor neto del carro. ¿Esto qué quiere decir? Que Que ellos no ven compras. el carro no como necesidad, sino ellos, por decirlo, ajá, y ellos lo que promueven es el uso por ejemplo, de los transportes como las bicicletas, y también invierten muchísimo en el transporte público a tal grado que su transporte público es de primera clase, y las personas prefieren irse en transporte público o en bicicleta, trabajos o a donde vayan, que comprar un carro, porque para ellos no es una opción. Y aquí, como somos un país que tenemos aquí las distribuidoras, ¿cómo se le llaman? Las plantas donde construyen los carros. Somos principales exportadores también de carros. Entonces aquí es completamente diferente, y creo yo, y mi visión, mi opinión sería que fuéramos más hacia ese modelo en el cual pues la movilidad fuera más ágil, porque ya somos muchos, y muchas veces, pongo ahí igual el ejemplo, muchas veces nos enojamos porque nos quitan un carril porque van a poner uno de bicicletas, cuando creo que no debería ser así, sino debería ser que deberíamos ir todos hacia las bicicletas, deberíamos ir todos hacia el transporte público, que sea más eficiente, y así decirle a nuestro gobierno, oye, sé más eficiente en esta cuestión, que en que pues los carros cada vez nos los dejen más baratos. Esa es mi opinión, amigo, no sé qué ustedes opinan, y también me gustaría comentar, ver los comentarios de los que nos están viendo y escuchando. No, pues fíjate que eso que comentas, amigo, es súper interesante, porque a mí me pasó algo bien chistoso cuando estuve trabajando en el canal nacional. Yo estaba teniendo la parte yo estaba digamos, en la parte de atención ciudadana de la SEDEMA, ¿no? Entonces, realmente a mí me tocaba atender todas las quejas de los ciudadanos con respecto a la obra. Se suponía que yo me tenía que centrar en lo ambiental, pero llegaban quejas de todo, ¿no? De seguridad, y bueno, al final les tienes que dar respuesta, porque la gente normalmente no Sí. diferencia, o sea, en la Ciudad Sí. de México no diferencias, o sea,
tú ves a una persona con que trae con que veas que trae el escudo de la Ciudad de México, ya piensas que es del gobierno y vas sobres, ¿no? Así a atacar y a ver qué estás haciendo y todo eso. Cuando en realidad no debería de ser así porque, bueno, o sea, yo me di cuenta de eso, ¿no? Los ciudadanos no diferencian entre o sea, por ejemplo, un funcionario de Secretaría de Sedema o alguien de SACMEX, que es Sistema de Aguas de la Ciudad de México, o alguien que es de Obras Públicas. O sea, entonces se dirigen a ti, tú piensan que tú vas a ir a hablar con Sheinbaum y le vas a decir, mira, tal vecino dice que tú estás haciendo mal las cosas por esto, ¿no? Pero en realidad no es así. Entonces, sucedió algo bien chistoso ahí en el canal porque son más de 8 kilómetros de vía de bosque lineal que van desde Xochimilco hasta Churubusco casi, ¿no? Y la obra se divide en tres secciones y la primera sección va de Churubusco a Avenida Vía Láctea, no, a La Viga, perdón. Entonces, digamos que son como 1.6 kilómetros o algo así, no tengo bien el dato ahorita, pero es más de 1 kilómetro, ¿no? Sí. En el que los vecinos se opusieron a que se hiciera la ciclovía en esa zona, ¿no? Y yo decía, pero bueno, o sea, ¿cómo pueden estar en contra de la ciclovía si es o sea, es el futuro, como tú bien lo dices, ¿no, compañero? Amigo. O sea, la idea es que, por ejemplo, los países nórdicos ya utilizan casi 100% la bicicleta como medio principal de movimiento, ¿no? Y en realidad el Distrito Federal no es tan grande, así como que digas, es inmenso como para que no pueda desplazarme en bicicleta de un punto a otro, ¿no? Sí. Y por ejemplo, esa vía acortaba, pues era una vía recta, o sea, que cruzaba por un montón de avenidas importantes y o sea, las personas mismas se oponen, ¿no? A este progreso y lo chistoso es que después otros ciudadanos se quejan porque no hicieron la ciclovía ahí, ¿no? Y dicen, es que el gobierno, ¿por qué no hace la ciclovía y todo eso? Pero en realidad quien no dejó fueron los mismos vecinos de la zona, ¿no? Que se construyera esta vía y dices, wow. O sea, se contradicen muy cañón, ¿no? Si bien pasamos a la siguiente. Sí. Ok. Vamos, hay más o menos de visitas, amigos. Llevamos como 35, hemos llegado a 45, ahí más o menos. Venga, que nos comenten todo lo que opinen. Es más, sí, si han estado, vamos bien, han estado comentando varios. Yo creo que tenemos algo de tarea, pero vamos a apurarnos. Sí, que yo en los comentarios. Pues ya nada más era como para un poco resumir en dónde está la Ciudad de México y yo lo quise enfocar mucho a la Ciudad de México porque es lo que más conozco y lo que más conocemos creo nosotros, pero como bien dijo mi amigo Raí, o sea, hay otras ciudades que potencialmente pueden ser ciudades inteligentes, pero ahorita nos vamos a centrar nada más en esta diapositiva en esto, ¿no? Y desde mi punto de vista, ahorita igual cada uno damos nuestro punto de vista, pero yo personalmente creo que la Ciudad de México no es que se esté convirtiendo en una ciudad inteligente, sino que ya desde hace mucho tiempo se viene trabajando en esto, o sea, no es algo que esté sucediendo ahorita. Y por ejemplo, con la invasión o cuando llegue toda esa cuestión de la 5G y el Internet de las cosas del que hablamos y todo eso, o sea, eso se va a potenciar así enormemente, ¿no? Yo pienso que la Ciudad de México sí está haciendo un trabajo en cuanto a transparencia. Obviamente, también quiero que quede claro que no soy partidario, o sea, no estoy hablando desde un punto de vista partidario. Yo ni siquiera voté en la Ciudad de México, es más, ni siquiera supe qué onda con la campaña claramente de Sheinbaum. La he investigado después porque me ha tocado trabajar en el gobierno y voy entendiendo ciertas cosas, pero, o sea, igual quiero que quede claro que yo no estoy aquí de palero ni nada, o sea. Sí, todos estamos de acuerdo en eso de que aquí tratamos de no meter parte del gobierno y de cómo son las cosas, ¿no? Sí, claro, más bien hablamos de lo que vemos, ¿no? Y yo, por ejemplo, les puedo decir que por ejemplo, Secretaría de Obras Públicas, SEDEMA, la PAOT, SEDUBI, hay muchas secretarías que tienen datos abiertos ya en sus plataformas, entonces eso para mí es un indicio de transparencia. Que ya cómo funciona internamente o cómo se den los contratos internamente y todo eso, eso ya es una cuestión que pues ni siquiera queda en mis manos, ¿no? O en nuestras manos. Sí. También creo que se está convirtiendo en un gobierno inclusivo. Desde el punto, no sé si a ustedes les tocó ver al principio de
de la gestión de Sheinbaum, que empezaron a cambiar un montón de banquetas. Así, yo por todos lados veía que estaban quitando banquetas y arreglando banquetas y banquetas. Y después me enteré que era parte de un proyecto que tenía mucho que ver con las personas de la tercera edad, porque no pueden caminar en las banquetas de la Ciudad de México porque literalmente es así un campo de guerra para las personas que sufren de discapacidades o las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, esto también es convertirse en un gobierno inclusivo, el pensar en ese tipo de personas, en que se tienen que desplazar también. Entonces, para mí también eso, por ejemplo, puede ser un indicio, más lo que ya platicamos de los derechos también de las personas. Los datos abiertos, que ya les comenté, también creo que están habiendo, de hecho ya hay foros de la Ciudad de México de datos abiertos. Y pues lo último es esta cuestión de la gestión digital, ¿no? Que por ejemplo, ahorita ya en tesorería, si tú quieres pagar tu licencia o algún trámite por ejemplo, vehicular, pues puedes ir a una máquina que realice el cobro, ¿no? O sea, ya está habiendo más una gestión digital, ¿no? Ya las máquinas te cobran, ya no tienes que ir a formarte a una secretaría y para poder pagar y todo esto, ¿no? Entonces, eso para mí son indicios. Incluso ya lo puedes hacer desde tu computadora y al parecer te llega a tu casa, pagas por tarjeta. Entonces ya es más fácil. Sí, y por ejemplo, aquí registré 19 proyectos que se me hacen interesantes dentro de la Ciudad de México que ustedes pueden entrar a la página, cualquiera que escuche este podcast o que lo vea después en YouTube o Facebook, pueden entrar en cualquier momento a la página de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y ahí van a venir proyectos y se les desplazan todos y ustedes pueden ir checando cada uno para que después si hay algún problema pues, tengan fundamentos, ¿no? En base a lo que se dijo y lo que se hizo, ¿no? Después. No sé si Sí. Sí, también está relacionado con lo que habíamos dicho de la Gaceta Ecológica, en que tú puedes revisar ahí qué proyectos son los que van a hacer, si están bien realizados, si tienen si tienen la manifestación, si está bien hecha, tú puedes revisar todo eso para que estés informado que a un lado de tu casa van a construir no sé, una mina, ¿no? Entonces y por lo regular se pueden hacer consultas para ver si los ciudadanos están de acuerdo en las construcciones de esas obras. Sí. Así es, y no solo desde un inicio, ¿no? Porque antes de cualquier obra se tiene que pedir autorización. Una vez autorizado, una vez evaluado por ya sea la SEDEMA, aquí en la Ciudad de México por Semarnat a nivel federal, tú puedes ir siguiendo que se estén haciendo conforme a ellos dijeron y conforme a la autoridad autorizó. No pueden saltarse, no pueden hacer más, no pueden hacer menos de lo que ellos dijeron dentro de esos permisos que ellos mismos tramitaron. Entonces, también un deber ciudadano es ver qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, y si tal vez, como dice mi compañero Axel, si está al lado de mi casa una mina, un edificio, o están construyendo algo, yo también tengo derecho a saber. La empresa que lo va a hacer, es claro, y muchas veces, no digo que siempre, muchas veces ocultan datos, pero en ese tipo de consultas se puede ver, y es de libre acceso, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional se puede hacer, y creo que es importante saberlo. Sí. También. Si quieren pasamos a la siguiente. Pasamos al siguiente dispositivo. Sí. Te escucha un poquito cortado. A ver, hay que esperar un poquito. Es que sí, ok. Ahí está ya. Estos ya son ejemplos casi para cerrar. Es que hablar obviamente de este tema, pues sí es bastante complejo, ¿no? Hay muchas cosas que están detrás y muchas cosas que se complementan. Pero estos son como pequeños ejemplos de esas obras que hablamos y de avances tecnológicos que vemos en la Ciudad de México, ¿no? El primero es que puse aquí, los dos ejemplos de las líneas del cablebús que se están construyendo en la Ciudad de México. No sé si por ahí ya todos están enterados. En el Facebook que comentan. Sí. Pero sí es una obra pública que para mí se me hace bastante interesante porque conecta zonas bastante marginadas
Por ejemplo, creo que una de las dos líneas, no me acuerdo si es la 1 o la 2, la que viene desde Santa Catarina hasta Constitución de 1917, pero pues acortas todo lo que significaba bajar el cerro, ¿no? Y luego Sí, sí, incorporarte sí. a Ermita o incorporarte a Zaragoza. Entonces, esto ya es un ejemplo de cómo se está teniendo la movilidad y cómo se está intentando transformar, ¿no? Y la otra obra que se me hizo bien interesante es el piso elevado que están haciendo en Ermita, en el eje 8. Este Ujú. va de Constitución hacia el sur, pero no me acuerdo exactamente en dónde. Sí. Entonces, el punto es que va a ser como un segundo piso de periférico, pero en este segundo piso solo van a circular transporte público, ¿no? Es como un metrobús elevado o algo así, ¿no? Ujú. Y pues también es interesante porque también, pues para mí creo que atiende muy bien la problemática de la movilidad. El tercero, bueno, el que está abajo es estos trolebuses eléctricos que todos yo creo que nos enteramos en su momento en Facebook Sí. de que los echaron a andar, todas esas unidades. El otro proyecto que es bastante interesante son los puntos Wi-Fi gratuitos que ofrece la Ciudad de México, pero que además también ya empresas privadas, por ejemplo, si tú eres usuario, yo no sé, por ejemplo, Total Play o Easy, te puedes ir Ujú. así en la calle y de pronto encontrarte una red de Easy abierta y te conecta automáticamente, ¿no? Si tú Sí. pagas tu teléfono en esa empresa. Ujú. Entonces, básicamente toda la Ciudad de México ya es una zona cubierta con Wi-Fi. O sea, hay muy pocos puntos en donde no funciona. Todos los Ujú. postes de C5 ya tienen Wi-Fi. Por ejemplo, yo lo llegué a ocupar cuando estaba haciendo censos de arbolado y pues para no Ujú. gastar datos porque tienes que subir un montón de imágenes, utilizamos una aplicación que se llama Terraflex. Ujú. Y entonces tenías que tomar fotos y subirlas a una nube, ¿no? Pero el problema es que pues cada foto pesaba un montón y si utilizabas tus datos, pues se acababan, Se ¿no? te iban. Ujú. Ajá, entonces para mí era bien fácil pues ya buscar un C5 y rápido subía toda la información, ¿no? Sí. Y este que puse aquí es un chip de un teléfono, o bueno, lo podemos ver como un chip de un teléfono. Y pues básicamente la pongo porque en la ciudad o en México en general, nosotros sí tenemos accesibilidad a teléfonos de gama alta, a teléfonos que ya son más poderosos o igual de poderosos que una computadora, como un iPhone o como un Huawei P20 Pro, o esos productos que ya traen chips súper avanzados Ujú. y que muchas personas en la ciudad ya las tienen, ¿no? Y que, o sea, tienen un potencial enorme esas herramientas, esos Sí. teléfonos. Entonces, son como ejemplos de por qué la Ciudad de México, obviamente sí, desde mi perspectiva, sí se está transformando en una ciudad inteligente. Sí, y además hay que atender estos problemas porque tengo aquí algunos datos que en 2004 México, bueno, la Ciudad de México ocupaba el cuarto lugar de densidad poblacional en el mundo y era la número uno en Latinoamérica. Entonces, pues es urgente que, bueno, desde ese entonces ya era urgente que se tomaran medidas. Y esto del cablebús me recuerda mucho a Medellín, Colombia, me parece, que es donde están estos cablebuses que funcionan, pues al parecer bien. Entonces creo que sí, sí son una buena opción. Y ahora que recuerdo un poco a Sí, cuando también estaba estaban, escuchando. Perdón, cuando estaba la perdón, perdón. campaña hacia los jefes de gobierno, había una candidata que se llamaba Purificación Carpinteiro y le echaba, Sí, me le echaba acuerdo. le echaba en cara a Sheinbaum, ¿sabes qué es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Se Pero los, pues ya se los, se veía, ¿no? se los Se voy a veía que poner era en los urgente. comentarios. Sí, sí, sí. Se veía que era urgente atacar esto, ¿no? Entonces, si querías continuar, amigo, Así Ray. es. Sí, sí, partimos de la premisa de que pues somos muchos en muy poquito espacio y si les dijera que en algún momento llegamos a ser el 25% de la población de todo México viviendo en la Ciudad de México, pues yo creo que es más que urgente el llamado, ¿no? Sí, Para poder hacer todos estos cambios de los cuales hemos estado platicando a lo largo de esta de charla. esta conferencia, de esta charla, amigos. Ujú. Sí, no sé si No hay sé, alguna que otra ya se quedó presentación. pasmado. ¿Quién? Ahí está, ya tenemos otra vez. Nuestro amigo Iván se había quedado
Ah, ya lo pusiste. Se había Este, quedado pasmado. sí, a ver Acá. si hay alguna otra diapositiva. Ah, sí. Sí, igual estas ya las tocamos rapidito para no detenernos Ujú, tanto, sí. pero esta cuestión de la movilidad, ¿no? Por ejemplo, de cómo se están cambiando ya los patrones de Sí. movimiento dentro de las ciudades, ¿no? Ya poníamos Ujú, el ejemplo de los scooters, está el ejemplo de las ecobicis. No sé si han visto este anuncio yo me lo tomé de Facebook, es un anuncio que he visto de estas bicicletas, pero además cómo también se puede transformar el delivery, ¿no? O sea, ya ujú, el entregar paquetería con estas bicicletas, tú pedaleas cierto rato y ya después son eléctricas y funcionan como motos también. ujú, Entonces, además se ven súper cómodas, ¿no? Sus llantas y tienen como amortiguadores, o sea, ya va evolucionando, ¿no? Se va innovando en este aspecto. sí. El otro ejemplo que puse abajo es este Garden Santa Fe, que es el ejemplo claro, para mí es una obra arquitectónica que digo, wow, o sea, estos tipos, los arquitectos se volaron, Sí. porque en realidad esta era una zona federal, era un parque, como cualquier parque que nos podamos imaginar de la Ciudad de México, abandonado, este, y que no se le había dado mantenimiento adecuado, y se transformó en esto, ¿no? Entonces, las indicaciones eran que no se perdiera el espacio público, es decir, que el parque siguiera siendo un parque. Ujú, Eh, pero ellos construyeron un centro comercial subterráneo, ¿no? Entonces, esto es para mí un ejemplo claro de cómo sí se puede construir en armonía con el ambiente, ¿no? Porque tú sigues dejando el área verde, sigues permitiendo la infiltración del agua, la captación para los acuíferos, y a la vez, pues, puedes crear estas prácticas capitalistas donde se reactive la economía en esta zona, ¿no? Por ejemplo, pues sí. es un mall, pero construido debajo del suelo, ¿no? Y al final el parque siguió siendo un parque a nivel de piso. Ujú. En el código QR que les dejamos en la página y vienen algunos videos sobre este parque y está muy impresionante. Sí, si quieres pasamos a la siguiente, amigo. Sí, nada más también comentarles que están haciendo un complejo de vivienda en el sur del país, el cual se hacía muy interesante porque tomaban muchas cosas en cuenta. Una de ellas es que pues iba a estar en medio de la selva, entonces nosotros hemos hablado que uno de los impactos más fuertes que hay es cuando remueves completamente toda la vegetación y pones ahí algo de cemento, ¿no? Sí. Lo que estaba pasando aquí es que lo que trataban de hacer era solamente quitar lo que era necesario, hacer las edificaciones, pero las edificaciones iban a tener flora nativa, iba a permitir la infiltración y aparte iban a tener zonas exclusivas para el cubo. Entonces, todo esto iba a ser una ciudad, por lo que decía, no sé cómo esté, tampoco soy partidario ni a favor ni en contra de este tipo de proyectos, pero de que tenían captación de agua, de recursos, bueno, los iban a tener ahí en zonas que iban a tener exclusivas, iban a tener escuela, iban a tener todos los automóviles, iban a ser eléctricos. No sé, se escuchaba fabuloso y que si se llevara al pie de la letra, yo creo que podría ser una buena alternativa, pero creo que estamos todavía, a mi perspectiva, muy lejos de llegar a hacer eso. Sí. Ok. Sí, sí, pues la verdad es que, pero fíjate que hay varios arquitectos, bueno, más bien yo creo que el mindset que ya crean a los arquitectos en las escuelas es que cualquier obra que ellos hagan tiene que ser ya pensada como sustentable, ¿no? Tengo varios amigos que ya siempre están hablando, que estudian arquitectura Okay. y hablan de sustentabilidad, ¿no? O por ejemplo, igual los arquitectos con los que llegué a tener contacto por el proyecto del canal, todos hablaban de sustentabilidad, de materiales ecológicos y cosas que yo la verdad desconocía, pero Ujú, pues igual en algún momento sí, como dices, igual y ahorita no, México no está en la posición de decir somos sustentables y además sostenibles, ¿no? Pero igual ya a futuro lo podremos lograr, ¿no? Y por ejemplo, este puede ser el inicio, ¿no? Aquí les puse ejemplos de parques que se están remodelando y recuperando en la actualidad en la Ciudad de México. Las primeras tres sí. fotos de arriba son de un proyecto que se me hace súper interesante, que es el Parque Cuitláhuac, Ujú, que se va a convertir en uno de los parques más grandes
y que además es interesante porque recuperaron la zona, era un tiradero, y hasta donde tengo entendido del proyecto lo están planteando casi casi como un Chapultepec, o sea, dejarlo así a ese nivel de bosque. Ajá. Estas fotos que están arriba obviamente son renderizadas, son las fotos del proyecto, de cómo planean, pero obviamente de ser un tiradero a tener estos espacios públicos, pues hay un gran cambio, ¿no? Y es lo que Sí. platicábamos hace ratito. Estos espacios es donde la gente recrea, o sea, donde la gente se reúne, donde comparten experiencias, donde comparten saberes, y además eh, también en estos proyectos, en varios de estos proyectos de parques ecológicos que se están recuperando, se planea poner ahí también puntos de innovación que se llaman los pilares, ¿no? Ujú, Entonces, es claro que al menos la Ciudad de México sí está buscando una resiliencia desde la gestión. Si funciona o no funciona, eso ya lo tendremos que ver o platicar ujú. mucho tiempo después, pero sí creo que se está llevando hacia una resiliencia social y ambiental. Sí. La Sí. primera foto de abajo a la izquierda, en la que parece como un caracolito, ese es el Bosque de Aragón, que es otro parque que están remodelando ya desde hace tiempo y que yo he estado viendo fotos y cada vez lo dejan más bonito. Y por ejemplo, en el Bosque de Aragón pasa algo bien chistoso porque hay un montón de aves, Ujú, pero así cañón, ¿no? Porque sí. resulta que la Ciudad de México se quedó sin cuerpos de agua en algún momento, ¿no? O sea, ya no había cuerpos de agua más que los artificiales, ¿no? De Chapultepec, la Alameda Oriente y el Bosque de Aragón, ¿no? Entonces es Ujú, donde las aves que migran o así, pues bajan a descansar, ¿no? A esos cuerpos de agua, aunque sean artificiales. sí. Entonces, ese es el Así otro es. parque, y el que está hacia la derecha es el Canal Nacional. Esta obra también para mí es una obra súper importante porque tiene importancia histórica y además importancia cultural y además importancia ambiental, ¿no? Sí. Entonces, en el Canal Nacional existe desde la época prehispánica, fue construido por las civilizaciones del México antiguo y hasta la fecha existe. Entonces, el recuperarlo es recuperar también la cultura de México, ¿no? Esta vía conectaba desde Xochimilco hasta el centro de la capital. Entonces, prácticamente por este canal corrían todas las mercancías de alimentos y de cosas que traían desde Xochimilco para suplir a las necesidades que se tenían dentro de la Gran Tenochtitlan, ¿no? Ujú, Entonces, pues es importante también por eso recuperar estas áreas y parques, sí. y estos son algunos, ¿eh? La verdad es que sí son varios parques los que se están, y áreas, está el Gran Canal, está el parque, el Deportivo Francisco y Madero, hay muchas áreas verdes que se están recuperando ahorita. Sí, creo que es súper importante porque pues también dejando a un lado todo esto de de la historia y todo eso, bueno, es importante, pero también podemos tomar que pues producen oxígeno, son lugares de las aves, de cierta fauna, Así es. de cierta flora, que incluso puede haber, pues no sé, tal vez no estoy muy seguro, pero puede haber especies que pues solo se encuentren aquí o que su distribución sea restringida a relictos de vegetación en la Ciudad de México. Pasamos a la siguiente. Así es, a lo mejor en aves, pues las aves Ujú, migratorias que vienen todo el año, de fauna nativa, flora nativa, y pues principalmente donde podemos recuperar nuestros mantos acuíferos. Y amigos, bueno, creo que ya estamos terminando la presentación, nada más ujú. para pasar a no sé, Ahí se corta un poquito, pero no se ve la siguiente, ahí está la siguiente Ahí diapositiva. está. ujú, Ajá, pero para entrar a las preguntas que tengan, que ya nos han hecho algunas, ujú. vamos a estarlas comentando, entonces nos quedan 2 minutos a ver si le podemos meter todo el acelerador y poner las preguntitas, bueno, para Va. contestar las preguntitas. Sí, adelante, Iván. Sí, no, pues si quieren pasar las preguntas No, no, o no, adelante, continuamos. adelante. Ah, Continúa. bueno, ya nada No, más, amigo, adelante, adelante. venga, pues quería comentarles que básicamente esa es la idea, digamos, principal de lo que es las ciudades inteligentes y la Ciudad de México. Bueno, yo quería presentarme también, aprovechando al final.
yo soy biólogo, como dijeron al principio mis compañeros, pero igual quiero presentar a uno de los equipos en los que estoy participando, que estamos generando un startup, un emprendimiento, varios compañeros y yo. El nombre del equipo se llama Neocortex, y básicamente lo que nosotros estamos intentando crear es, o buscar, es generar alternativas digitales que puedan crear soluciones a las problemáticas ambientales a las que se enfrenta México, ¿no? Por ejemplo, Papilio para mí es un gran ejemplo de soluciones, de estas soluciones digitales a las que me refiero, ¿no? El abrir estos espacios, como comenté al principio, en donde se pueda dialogar ciencia o donde se pueda dialogar cualquier tema, pero que a lo mejor lleve un fundamento o que lleve algún pensamiento más crítico, pues para mí es algo bastante importante, ¿no? Nosotros intentamos generar, o estamos intentando generar algo muy parecido, y pero nosotros estamos enfocados más hacia un público diferente, ¿no? Que son más hacia la educación y más hacia los profesores. Neocortex surge básicamente porque queremos atender problemáticas, vemos muchas problemáticas que están pasando también los profesores, y queremos montarnos en toda esta idea de las ciudades inteligentes y montarnos en toda esta cuestión del Internet de las cosas y de todas estas cuestiones tecnológicas y para brindarle herramientas a los profesores, ¿no? Y además público, o sea, por ejemplo, ahorita en la actualidad un profesor tiene que impartir clases por Zoom y se han visto limitados en ciertas cuestiones. ¿Por qué razón? Porque ya no llevan a cabo sus clases de la misma forma en la que la hacían anteriormente, ¿no? Entonces, queremos ayudarlos a que puedan, no sé, llevar mejor a cabo, o más bien, como estaban habituados a llevar sus clases, pues puedan ellos continuar con sus proyectos y sus planes de estudio, ¿no? Este es un startup, una idea que nosotros empezamos y pues quería presentarla públicamente. La idea surgió hace aproximadamente unos 3 meses con una compañera que es de la FES también, su nombre es Vanessa Herrera. Saludos, Vanessa, si nos estás escuchando. Que fue la chispita detonadora del equipo, y ya o sea, se conformó un equipo bastante, bueno, yo puedo hablarles maravilla del equipo, pero la verdad es que he aprendido mucho de las personas que nos han ayudado. Hay personas que son pedagogos, hay personas que son ingenieros, comunicólogos, diseñadores, y pues estamos buscando ofrecer estas alternativas, ¿no? Lo comento aquí porque parte de también las ideas que tenemos es crear un ecosistema digital. En este ecosistema digital lo que nosotros queremos es reunir emprendedores, biólogos que tengan ideas, que tengan startups, que tengan pues, alguna cuestión, que nos podamos reunir y formar colectivos en el cual nos podamos retribuir y ayudar. Por ejemplo, ya un poquito con ustedes, o sea, no hemos hecho bien la dinámica ni nada de eso, pero ya nos empezamos a dar retroalimentaciones y cosas así. Y creo que eso nos puede ayudar a todos los biólogos a mejorar, ¿no? Y a poder competir ante estas adversidades. No sé si podemos checar nada más rápido las 2 diapositivas, me las aviento rapidito y ya pasamos a las preguntas. Si quieren. Sí, nada más que bueno, pase. pues, como estamos, lo que nosotros estamos intentando ofrecer es atacar las competencias del siglo XXI, que son diversas porque el mundo está cambiando. La pandemia por COVID nos ha demostrado que México no estaba preparado para una situación tan adversa. Y nosotros creemos que la tecnología es la única forma en la que vamos a poder ayudar en algún momento, desde nuestra trinchera. O sea, nosotros somos biólogos y ya sé que no tenemos nada que ver con la tecnología, pero sí es importante que nos empecemos a acercar a estos temas porque no son el futuro. O sea, todo lo que hablamos hoy de la tecnología y todo eso, ya nos dimos cuenta que no es el futuro. O sea, en realidad ya está pasando desde hace años. O sea, se habla de estos temas de smart cities y de Internet de las cosas y todo eso desde hace 5 años, desde hace 10 años, ¿no? Entonces, todo lo que se hablaba a futuro en esos libros que, por ejemplo, compartimos en el Drive y todo eso, en realidad ya está pasando ahorita, o sea, es lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí. Y lo que ocasionó la pandemia fue un cambio disruptivo, ¿no? O sea, un cambio total, algo que nos sacó de la jugada y nos pone ante una crisis, pero las crisis pueden ser en muchos puntos momentos de partida, ¿no? Para emprender, para hacer ideas, para generar, para ayudarnos, para saber que nos va a ir mal,
que vamos a entrar en una crisis económica, que vamos a entrar en una crisis de trabajo, que entonces, ¿cómo nosotros entre biólogos podemos, biólogos, y estoy ahorita hablando nada más de biólogos porque es como a lo que más me especializo yo, pero en realidad es que se acerquen de cualquier carrera, que les interese el medio ambiente y que podamos conformar este colectivo de gente que tenga algún proyecto, ¿no? Por ejemplo, a ustedes ya les hicimos la invitación, les comento, hay una chica que se dedica a vender productos orgánicos en línea, o sea, tiene su página de venta en línea y también ya la invitamos a participar. Participamos en un proyecto con unos compañeros que venden plantas suculentas, también las venden en línea. Entonces, el chiste es que si tú tienes, o si alguno de las personas que nos están viendo tienen algún emprendimiento que tenga que ver con respecto, o que quiera ayudar al medio ambiente, que sea amigable con el medio ambiente, pues se pueden poner de acuerdo ahí con los chicos de Papilio o escribirnos a nosotros de Neocortex y ponernos de acuerdo, o sea, ver cómo nos podemos empezar a ayudar los unos a los otros y formar estas estrategias, ¿no? Esta idea apenas Sí. está surgiendo, entonces hay muchas cosas que tenemos que platicar y en un futuro las iremos aterrizando, ¿no? Y lo que busca este proyecto, ya nada más para pasar a la última diapositiva, Ujú. es que nosotros ayudar en las habilidades que son necesarias, ¿no? Ayudar a desarrollar a los equipos, a los profesores, a desarrollar habilidades para que puedan competir en los nuevos retos, ¿no? Del siglo XXI. Tiene mucho que ver con la manera de pensar. Obviamente no se puede pensar del modo tradicional, hay que cambiar porque la juventud está cambiando, porque los niños están cambiando. Entonces, la forma de pensar tiene que cambiar porque además vivimos en la época de la hiperconectividad y donde hay un montón de información corriendo y no sabes qué es verdad y qué es mentira. Entonces, hay que convertirnos en personas críticas y decir, ok, esto no me sirve, esto sí me sirve, y saber discernir, ¿no?, entre las informaciones, ofrecer, pues saber enseñar más bien o instruir cómo se deben de utilizar las herramientas, esas nuevas herramientas de trabajo como una computadora o un teléfono. Las maneras de trabajar tienen que cambiar, o sea, tenemos que ver que no somos uno solo, o sea, que si ustedes, por ejemplo, tienen el emprendimiento de Papilio, les puede ayudar mucho que hagan relaciones con otras personas a crecer su emprendimiento, ¿no? Igual a nosotros, o sea, Sí. tenemos que trabajar más en colectivos, más en equipos, ¿no? Ese sería un ejemplo. Y pues la otra forma es la manera de vivir el mundo. Tiene que cambiar porque las máquinas en algún momento van a hacer todo nuestro trabajo. Estamos entrando en Ujú. la época de la automatización, Ujú. por ahí le llaman la cuarta revolución industrial, ¿no? Sí. O en donde ya, o sea, el otra vez estaba viendo un video de una máquina que hace un huevo, ¿no? Que hace huevos estrellados y dije, bueno, ya está, ni para cocinar somos necesarios. Entonces, la vida se tiene que vivir de otra forma. Hay que acercarnos al arte, hay que acercarnos a lo que nos hace creativos, a los que nos hace humanos, ¿no? Sí. Y esos son algunos de los objetivos que tenemos en el proyecto de Neocortex. Mucha de la información que dije aquí me ha acercado también porque pues, mis compañeros me han ayudado a entender muchas cosas de la modernidad. Ujú. La chica que es pedagoga nos ha dado un montón de información, la chica que es comunicóloga que nos ayuda también nos da un montón de información. Entonces, pues todo esto que yo ahorita les platico, pues, lo he aprendido gracias a ellos y pues quería presentar al equipo también y presentar esta iniciativa que estamos haciendo, aprovechar que es su primer episodio y pues nada más era eso, amigos. Disculpen que me Pues extendiera. no, estamos muy contentos de que hayamos, o a través de nosotros haya sido la primicia de tu proyecto y que pues estamos completamente de acuerdo en que hay que crear relaciones y para enfrentar estas nuevas realidades y Sí. que pues estamos para seguirnos apoyando y nos parece increíble o nos parece muy oportuno el proyecto que está realizando y pues enhorabuena, muchas felicidades. Bueno, pues gracias, amigo. Muchas felicidades, amigo, y nos están viendo Gracias. el equipo de Neocortex. Pues, muchas felicidades Mucho porque éxito. realmente no es fácil y pues en lo que nos podamos apoyar, saben que ahí está Papilio, sabemos que también porque ustedes nos los han hecho saber que contamos con su apoyo y pues vamos a darle porque no queda de otra más que seguir con esto y seguir con la nueva realidad, amigo. Sí, sí, Pues ¿Qué les parece si pasamos a sí. la
Se me ocurre que tomemos A las cinco preguntas. Perdón, amigos. preguntas, y porque ya se nos fue el tiempo, que tomemos 5 preguntas y las hagamos. ¿Les parece? Sí, sí, como, Sí. como ustedes prefieran. A ver, Sebastián Saavedra Me nos parece dice bien. que hay que hacer implementación de tecnología en el sistema de recolección de basura. Exactamente. Pues creemos que sí, porque pues todas las ciudades crean o todos, más bien todos los seres vivos creamos desechos, y que debe de haber un buen manejo para estos recursos estos recursos desechables que todos generamos, y creo que deben de estar dentro de la agenda de las ciudades inteligentes. Sí, este tema de la basura es súper polémico también, porque pasa algo bien chistoso con los residuos que generamos aquí en la Ciudad de México, o más bien los ciudadanos no somos tan conscientes de que dónde terminan todos los residuos que generamos, ¿no? O sea, nosotros solamente los juntamos en un bote de basura y ya no nos importa cuántos sean, ni cómo sean, ni nada, los ponemos a disposición y que se los lleve el de la basura y ya. Pero en realidad, ¿en dónde termina realmente esa basura del gansito que te comiste o todo eso, no? Aquí en la Ciudad de México hay diferentes depósitos donde va y se acumulan, que son rellenos sanitarios, que también tienen sus pros y sus contras. Los contras Así son es. los lixiviados, ¿no? Que son todos Uh-huh. estos jugos concentrados que pueden llegar hasta los mantos freáticos y contaminar el agua potable, la poca agua potable que nos pueda quedar debajo del suelo, ¿no? Del suelo de la Ciudad de México. Sí. Y, por ejemplo, automatizar el servicio es algo que ya ocurre en países nórdicos, ¿no? Como Noruega y todo eso. O sea, la gente ya sabe qué día va a llegar por ejemplo, no sé, el que recoge el pasto o el que Uh-huh. recoge el plástico, porque son empresas diferentes, ¿no? Uh-huh. Porque cada empresa recicla cosas diferentes. Pero sí, eso es algo que debe de pasar también en la Ciudad de México, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que es uno de los problemas más fuertes que tenemos aquí, ¿no? La recolección de basura, ya que en algunos lugares sí de plano no tienen no saben ni cuándo va a pasar, si va a pasar, y muchas veces como ese tipo de más, ¿no? La siguiente pregunta va a estar apareciendo, si no me equivoco, a ver, regálenme un segundo. Sí, sí aparece. ¿A qué se referían con Ahí lo de está. la economía circular? Cuando hablábamos de Así economía es. circular, ¿quieren abordarlo? No, adelante. Sí. Por ejemplo, Adelante, amigo. es esto que precisamente el ejemplo de la basura es súper claro para ejemplificar. Digamos, los residuos que generamos con un teléfono, ¿no? Actualmente un teléfono, para ustedes, ¿cuánto es el tiempo de vida que tiene un teléfono? Por Pues ejemplo, Axel y Eder. en lo particular, hasta que ya no, no funcione y ya sea un Pero ¿cuál es, chicharrón obsoleto, pero, ya. pero ¿cuál es el promedio de vida que le das a un teléfono? O sea, tu Como promedio de que te duren a ti. unos 6 años. Ok, 6 años. Y en 6 años tienes que renovarlo. Sí. Sí, es Pero digamos bastante. que tú no eres una persona muy afín a consumir tecnología, a lo mejor, pero una persona que es partidaria de comprar el nuevo teléfono y el nuevo teléfono lo cambia cada año, o cada 2 años o cada 3 años, ¿no? Entonces, Uh-huh. esos residuos se van acumulando, pero lo que tú haces es que el teléfono o lo desechas, lo tiras o lo regalas o así, ¿no? Entonces, Uh-huh. dentro de la economía circular, si tu teléfono a lo mejor está funcional, no es necesario que lo deseches o que lo tengas ahí arrumbado en tu cuarto o algo así. Uh-huh. Las empresas lo que deberían de hacer, por ejemplo, si tú le estás comprando a una empresa en específico un teléfono, para mí lo que sería más viable es que tú cuando tu teléfono empiece a ser obsoleto o deje de funcionar, deberías de regresárselo a la empresa que te lo está vendiendo para que te dé el teléfono más nuevo, más barato, porque tú le estás regresando un montón de partes que sí Sí. sirven y que además son partes que contaminan si terminan en un depósito, ¿no? Uh-huh. Porque una batería de un teléfono, ¿cuánto contamina? O sea, un montón. Muchísimo, muchísimo, Entonces, sí. dentro de la economía circular pasa que ya no se generan estos residuos. Entonces, las empresas dicen, ok, esa batería a lo mejor a mí me puede servir para generar otros productos para los teléfonos más nuevos. Entonces, se crea un círculo, ¿no? Entre lo que es el producto y el desecho. Y, o sea, generas ese círculo
y ya no vas generando desechos, ¿no? A eso no me refería más o menos con lo de economía circular. Ok, creo que quedó perfectamente explicado. No sé si quieres Así es, poner vamos con alguna la otra. siguiente. Ahí está. Sí. Si quieren la leo. Si la puedes ir leyendo. Sí, porque el mío se tarda un Dice, poco. buenas tardes, mi nombre es Ulises Hernández, no soy biólogo, soy pedagogo. La inquietud que tengo es acerca de cómo se podría implementar este conocimiento de las ciudades inteligentes a las ciudades futuras, si no bien a un 100%, sea un punto donde podríamos tener tacto en los aspectos morales de cada individuo para crear conciencia desde las zonas más rurales y marginadas hasta las zonas de élite. Gracias. Pues precisamente como lo hemos mencionado, y tú supongo lo sabrás mejor que nosotros, la educación es un camino que debe de ser tomado de primera mano para llegar a crear conciencia en las personas, para llegar a sembrar ciertos valores, cierto amor por la naturaleza, cierto amor por tu especie, por tus compañeros, por tus amistades. Y precisamente creo que la educación podría ser un eje principal para llegar a este fin. Sí, y también algo que comenta ahí, por ejemplo, Ulises, es que nos estamos convirtiendo en una sociedad muy individualista. Y yo Uh-huh. creo que para terminar con ese individualismo es un poco de lo que hemos hablado anteriormente de la resiliencia, ¿no? Y Uh-huh. de la cultura, la importancia de la cultura, o sea, cómo la cultura nos va a quitar esta parte individualista, ¿no? O estas Sí. nuevas prácticas de trabajo, ¿no? Porque decíamos, antes pues yo era individualista y yo decía, pues yo pongo mi empresa y yo solito me la llevo así, ¿no? Uh-huh. Pero no, la realidad es que si no tienes amigos, pues no hay negocios, ¿no? Los negocios hay que tener amistades. Entonces, Sí. el arreglar un parque también ayuda a eliminar ese individualismo, ¿no? El que tú vayas a una cancha a jugar fútbol con tus vecinos de la colonia o así, ya con eso se van rompiendo esas brechas individualistas que actualmente existen. Y se crea tejido social. Exactamente. Sí. Otra, amiguito, o no si quieras comentar Así algo. es, amigos. No sé si quiere. eh, no, amigos. Yo más bien me estaba enfocando en las preguntas que estaban haciendo. Y realmente hay una que a mí en lo particular se me hace muy fuerte, que dice de qué sirve tener a la Ciudad de México como ciudad inteligente cuando hay tantos asesinatos en el día a día. Se me hace muy fuerte porque, bueno, es parte de lo que estamos viviendo, pero realmente ese es igual el enfoque que le queremos dar, que con las ciudades inteligentes se quiere, bueno, este es uno de los temas que también se quiere, que se tiene que tocar y se tiene que dar una solución, ¿no? Sí. Y que es parte de los problemas que estamos viviendo en la Ciudad de México. Como le decíamos en un principio, cada una de las ciudades o países tiene sus problemas y es como bueno, es el tiempo de alzar los amigos para decir, este es el problema, tenemos que solucionarlo y tiene que entrar dentro de este tema como es las ciudades inteligentes. O no sé qué piensen ustedes, amigos. No sé, Iván, si quieres comentar algo. Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, las ciudades inteligentes yo creo que sí ayudan mucho, mucho a reducir la delincuencia. Y Uh-huh. no, o sea, les digo, no quiero entrar en ningún tema de política ni nada, pero lo podemos ver con lo que pasó hace poco, el atentado, Sí. digamos, de narcotráfico dentro de la Ciudad de México. No voy a entrar en cuestiones políticas, pero pensemos en cómo reacciona la policía de la Ciudad de México. En cuestión de 3 a 4 minutos ya había policías en el lugar, ¿no? Y eso se Sí. da precisamente por toda esta conexión que existe, ¿no? Además, las cámaras en corto buscaron, pudieron, a las 12 ya había detenidos que estaban hasta Tecámac. Sí. Eh, Además, tú a través de todas la red de cámaras que existen en la Ciudad de México puedes ver cómo se movieron desde días antes, que ya también Uh-huh. se vieron según carpetas de investigación y todo eso. No sé si ese sea algo que sucedió realmente, o sea, no me quiero meter menos con el narcotráfico ni nada de eso, pero a Sí. lo que voy es que, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de cómo un delito puede ser resuelto con mayor practicidad y mayor agilidad si tú tienes cámaras por muchos lados, ¿no? Se rompe, muchos pensamos que se rompe la intimidad al tener cámaras y todo eso, pero sucede que en la ciudad hay muchos, como bien mencionan, muchos actos delictivos, ¿no?
Entonces es necesario, o sea, estas cámaras son necesarias, ¿no? Si se roban un carro, en la actualidad, las cámaras pues podrán ver el carro, pero no pueden hacer nada porque tienen que abrir una carpeta de investigación y tienen que detener el carro, y o sea, se hace todo un espectáculo. Pero Sí. si hay una interconectividad a través de las cámaras, que todas las cámaras estén interconectadas con además otro tipo de cuestiones de seguridad, pues agilizas los procesos, ¿no? Se supone que eso es lo ideal y eso es lo que pasa en las ciudades de primer mundo, o sea, Singapur y Dubái y todas estas cuestiones sí funcionan así. No digo que en la Ciudad de México vaya a funcionar igual o que esté funcionando igual, pero así debería funcionar. Sí, sí, precisamente es dirigirnos hacia allá, ¿no? Y como lo mencioné, pues no es un efecto inmediato, sino pues desgraciadamente ahora estamos sufriendo pues que no teníamos esta infraestructura y pues que ahora se está implementando. Entonces, pues en algún futuro, ojalá, espero también de mucho corazón, de todo corazón, que funcionen muy bien las cosas y precisamente se reduzcan todos estos, obviamente nunca se van a terminar, ¿no? Pero que se reduzcan muchísimo estos delitos. Así es, amigos. Y pues ya para cerrar, no tenemos, no es una pregunta, pero es una felicitación. Dice los felicito jóvenes, muy buenos sus temas y pues nosotros también queremos agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo, el espacio para poder escucharnos, para poder leernos, para poder dejar un comentario. De verdad se les agradece muchísimo su aportación y es parte de lo que queríamos hacer con esta segunda temporada. Y bueno, amigos, yo cierro mi participación diciendo que muchas gracias a Iván por Gracias. regalar ¿cómo decimos, amigo? Muchas gracias por regalarme tu conocimiento, Sí. por prestarnos tu tiempo, amigo. Y bueno, amigos, yo así cierro la segunda temporada. Muchísimas gracias, de verdad. Espero y nos sigamos viendo aquí pues la siguiente semana. Yo, Iván, en lo particular, te quería agradecer igual muchísimo. Sé que estuviste muy al pendiente, estuviste trabajando mucho tu tema. Ya llevábamos planeando un buen tiempo. Nos compartiste muchas cosas que en cuanto a, bueno, cambiaron las dinámicas, que nos compartiste este drive, nos informamos un poquito más en conjunto y pues muchas gracias por tomarte el tiempo de ponerte a estudiar. Sé que es un tema que te gusta, pero pues de todas formas hay que prepararlo. Sé que tenías muchas otras cosas que hacer, pero aún así te diste el tiempo y pues te agradezco y también te felicito por tu proyecto. Espero te vaya muy bien con todo tu crew y muchas gracias Iván. No, pues muchas gracias a ustedes, amigos, por invitarme. La verdad, como les dije, Papilio para mí es un proyecto bastante interesante y pues hay que seguir en contacto, hay que seguir generando estas redes y todo esto. Y pues decirle a las personas que nos pudieron ver o los que vayan a escuchar el podcast después o ver el video en YouTube, que si tienen, que se atrevan a emprender cuestiones biológicas y todo esto, y entre todos nos vamos a ayudar, o sea, pónganse en contacto con Axel, con Raí, con los chicos de Papilio, igual si gustan a mí escribirme en algún momento, eh, pues hay que ponernos en contacto y hay que ver cómo creamos estas comunidades de biólogos que se relacionen con arquitectos, que se relacionen con ingenieros, que se relacionen con gente que le guste la tecnología y todo esto, y cómo buscamos de alguna forma ofrecer alguna alternativa, ¿no? A los problemas ambientales, como ya lo comenté. Entonces, amigos, si tienen algún emprendimiento, por favor, escríbanle a los de Copilo y a nosotros. Y pues, de nuevo, gracias por invitarnos y gracias por dejarme presentar al proyecto más bien de Neocortex aquí, por darnos el espacio. Y pues nada, amigos, muchísimas gracias de verdad por todo. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a Muchísimas todos por gracias, vernos. amigos. Recuerden, recuerden que en las redes sociales van a estar apareciendo acá abajo. También los vamos a poner los de Neocortex cuando, bueno, vamos a editar la descripción para que también los puedan seguir. Y nos vemos en YouTube, Spotify y aquí en Facebook. Nos estamos viendo, amigos. Adiós. Adiós. Y
no se puede quitar, amigos. Pues ya nos quedamos aquí una hora, ¿no? Y si nos salimos, Ya nos quedamos. Ya, esperen. Esperen. 3, 2, 1. Estamos fuera, amigos, creo. Listo. no, seguimos. Ahí dice live. Ya se fue Iván. Ah, ¿Y si me salgo?